era una exposición de Piaget. Y Ajá, entonces una de ajá. mis preguntas era en qué etapa se identificaba el pensamiento retrospectivo. Ok. Y la persona me decía que por ahí después de los 8 años. Entonces ahora ya entiendo por qué nos quedamos en los videojuegos. Lo que pasa, amigo, es que ya éramos lo que somos, pero aún no lo sabíamos. Ok. ¿Y y a qué me refiero con eso? Dando inicio al episodio. Desde aquellos tiempos maravillosos, éramos unos malditos aferrados a que si se nos metía una idea en la cabeza, era más fácil que nos arrancaran la cabeza que nos arrancaran la idea. Sí, 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 sí. Sí, pues yo creo que tal vez un poco el momento que nos tocó vivir, ¿no? O sea, yo creo que no solamente nosotros mismos, sino el momento en el que nos tocó vivir, por la propia naturaleza que se enfrentaba, el propio tiempo. Estás hablando, pues, de unos, por ejemplo, en esa época, pues, de los 80, ¿no? Sí. Y en efecto, creo que era algo interesante. A mí me gustaría recordar ahorita que tú estás hablando de esa etapa en donde definitivamente los videojuegos fueron parte. La verdad es que ahorita actualmente ya no tanto, en lo personal ya no tanto. No sé, tú, si todavía te sobra tiempo como para poder estar invirtiendo de los videojuegos. No, ya no. Sí me gustan, me gustan. Este, por allí en casa les compramos un Nintendo a los niños y yo era el más emocionado, ¿no? De que quería jugar y todo. Mm, sí jugué, pero poco, realmente muy poco, ¿no? Y no era por falta de ganas, era por tiempo. Sí, sí, y a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? No sé si a ti te pasa, a mí me pasaba mucho con Abril porque pues, nos poníamos a jugar FIFA Ajá. y ella sí era de entrenar, ¿no? O sea, pasaba así de, el botón tal y tal y tal, y yo era siempre como que de descubrir, ¿no? Como que a ver cómo se le hace y ya me di cuenta de cómo haces un tiro diferente y todo, y a lo mejor ellos no, o sea, ellos sí eran como que paso uno, paso dos y lo voy a entrenar y todo. Y yo era como que sobre la marcha a ver qué voy descubriendo, ¿no? Más tácticos, ¿no? Sí, 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 sobre, por ejemplo, los combos en Street Fighter, ahorita que tenías y todo eso, saber cómo los Así. ibas descubriendo, porque no teníamos esa referencia, en ese tiempo no teníamos esa referencia, hablando de los 80. Difícilmente por ahí habría una revista llamada Nintendo, ajá, donde a veces te manejaban algunos combos o algunos tips, pero la realidad es que pues difícilmente ibas a tener, si tenías para ir a echarte unos videojuegos, difícilmente para tu revista, y entonces la realidad es que todo lo íbamos descubriendo, pues ahora sí que se dio y cómo lo hice y nuevamente lo intento, ¿no? Y bueno, pues obviamente ya hoy hay toda una técnica diferente, hoy ya puedes ver tutoriales en YouTube, cómo pasar y todo eso, incluso hasta, pues si no puedes, por ejemplo, cierto nivel, pues ya vas a YouTube y te dicen cómo hacerlo, ¿no? Pero pues entonces precisamente, ¿qué tanto te quitó esa característica que tú dijiste, ¿no? De aferrarte y decir, ahora lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, y nadie me va a ayudar hasta que yo lo descubra cómo voy a pasar. Además, acuérdate de la comunidad que se armaba alrededor del videojuego. Eh, um, Hablando precisamente de Street Fighter, yo no era tan hábil, en realidad no era tan hábil como mi hermano. Mi hermano era del que se sabía los trucos y congelar a Guile y hacer como las cosas que eran como muy específicas de qué hacer y los combos, ¿no? Claro. Yo realmente iba, como dije al principio, ¿no? Por estar de aferrado. Me gustaba buscar las retas, eso era lo que me gustaba, ¿no? Que se hacía la bola de personas alrededor de la máquina
y estábamos allí entre emocionados y viendo cómo movían los botones y animando. Este, precisamente apenas vi la película de Minecraft y precisamente este personaje que hace Jason Mahoma, que es un gamer, pero gamer de los ochentas, Ujú. pues sí me recordó un poco, ¿no? Esta onda, que si hubiera uno quedado clavado ahí, pues seríamos como el Gus Rodríguez, ¿no? Sí, 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 sí. Es interesante, pero a final de cuentas te digo, o sea, ¿cómo rescatas pues la parte que ya tú mencionabas? Ya éramos lo que somos y no lo sabíamos, porque te repito, o sea, la forma de cómo era nuestro estilo de jugar un videojuego, pues tal vez es la forma de cómo hoy en día a la mejor, obviamente sí, con alguna teoría, obviamente sí, con algunos consejos, con toda esta parte del recorrido, con las tablas, pero también cuando dices, ah, pues ahora tengo que pasar este nivel porque tengo que pasar este nivel y no me importa cómo lo voy a hacer, lo voy a pasar, porque no me voy a retirar de este juego hasta que pase yo el nivel y ya cuando termine, entonces ahora sí ya. Totalmente de acuerdo contigo. Dos cosas importantes. La primera, yo fui muy fanático de Mario Bros. Me encantaba Mario Bros. Y me gustaba por dos cosas. La primera, obviamente la animación, la caricatura, toda la historia que había de andar rescatando princesas y cosas así. Pero me acuerdo mucho de Mario Bros. Esos textos que te mandaban el mensajito, la alerta, el qué hacer, debes de buscar una llave para... esas alertas y que aparte tienes que hacerlo repetitivo, lo acabas de decir, tienes que hacer cíclico una y otra y otra y otra vez y acompañado de música. Eh, Mi vida tiene un soundtrack y precisamente en este momento, ahorita que son las 7:25 de la noche del domingo, está sonando la música de Mario Bros. En modo rápido, ¿no? A punto de que se acabe el tiempo y suene el tu, tum. No, yo todavía le sobro unas 2 semanas a la musiquita. Todavía va como que apenas, ¿no? Sí, apenas vas en la música del agua, ¿no? Tururururu. Esa suavecita. Pero vamos, regresando a esta cuestión del estilo de jugar. Eh, Me viene a la mente otro videojuego que igual me encantaba y me podía estar horas en él y lo asocio mucho con mi estilo de liderazgo actual. A lo mejor lo llegaste a jugar, se llamaba Resident Evil Ujú. y en su versión para Nintendo 64, Resident Evil 2 fue el que más me atrapó o el que más tuve tiempo de jugarlo. Yo en aquel entonces ya estaba estudiando en Pachuca. La consola era de mi hermano y mía. Jugaba con nosotros un vecino que era curioso. Sus hermanos le mandaban videojuegos de Estados Unidos. Tenía como tres o cuatro consolas diferentes, igual una gama amplia de videojuegos. Pero si nos clavábamos los tres en un solo videojuego, no importaba la cantidad que tuvieras. Es como las plataformas que hoy tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hago todo este contexto? Yo nada más podía jugar con ellos el sábado y el domingo. El sábado todo el día si quieres y el domingo mediodía, porque me tenía que regresar a Pachuca. Y casi, casi que me esperaban para que yo les pasara el nivel en ese videojuego en particular. Ajá. Ellos jugaban y jugaban y jugaban, avanzaban un poco, pero cuando llegaban a un punto en el que decían, ya, hasta aquí, porque es un videojuego complejo, ya hasta aquí ya no hay más, allí iba Carlos, me explicaban qué habían hecho y a ensayo y error iba yo avanzando, como que tiendo a tener esa lógica de descubrimiento en la cual hay cosas que son tan obvias para los demás que no las alcanzan a ver y yo sí me arriesgo a lo que es obvio. Si yo supongo que algo es fácil, lo intento y si no es fácil, entonces es difícil. Pero sí me acuerdo mucho de eso
Y cuando yo me iba, ya les dejaba el videojuego avanzado y otra vez ellos seguían en lo suyo en la semana. Era Sí, divertido. sí, hablando del parte del liderazgo, pues precisamente es un poco esa parte del equipo de trabajo donde a veces esperan a que pues el líder resuelva ciertas situaciones, ¿no? A veces puede ser un poco conformismo, a veces puede ser un poco, se sobreestima el equipo de trabajo, puede ser también que la realidad es que a veces pues no se han dado cuenta también de su propia capacidad, o la otra es que realmente es el líder el que tiene esa perspectiva de poder tener un poco más de paciencia, más analítico, más reflexivo, repito, no necesariamente por ser el líder, sino tal vez por las tablas en las que ha pasado, por la forma cómo es la perspectiva de analizar las situaciones. Y fíjate que te voy a comentar algo bien curioso, ¿no? Cambiando un poquito de videojuegos y a lo mejor un poquito más allá de la vida real, ayer sucedió algo bien interesante eh, en este sentido de cómo se ven las cosas. Yo hablábamos incluso de lector de circunstancias, que por ahí en su momento hablamos esto, y yo, por ejemplo, a Abril, pues le decía yo mucho esa parte de leer el juego, ¿no? Y a veces, pues no sabía tanto cómo poderle explicar cómo es la lectura del juego, en otras sí, pero ayer pasa algo bien curioso porque tenía rato que no teníamos por pues, cuestiones, actividades, el poder ir al estadio. Vamos al estadio y Pachuca perdió 2-0, ¿no? Y entonces recuerdo que ella, pues casi bebé, no sé, tal vez como un poquito más, 3, 4 años. Recuerdo que cuando perdió el Pachuca se soltaba a llorar y estaba bien enojada, ¿no? Y ayer, la realidad es que disfrutamos el partido aunque el Pachuca haya perdido. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo una lectura del juego, o sea, veíamos cómo la defensa caminaba en línea, cómo el portero, la posición, qué errores tuvo, por qué tuvo los errores, o sea, ya era completamente diferente que esto, a lo mejor en su momento yo ya lo hacía, ahora ella ya lo hace también y ahora nos entendemos en ese lenguaje de esa lectura del juego, ¿no? Eh, y eso tiene que ver también, ¿por qué? Porque ahora, bueno, pues ella tiene la oportunidad de poder o estuvo como capitana y entonces como capitán ya tienes otra responsabilidad dentro de la cancha y finalmente el capitán también tiene que leer el juego. Sin ser tan extensivo, en la semana hay un partido en el que su equipo iba ganando 1-0 y les empatan 1-1 casi al final y le digo, es que tu equipo o sea, metió el gol y seguía acelerado, ¿no? No hicieron la lectura del juego de ir metiendo calma, de ir haciendo tiempo y de todo eso. Y decía, en efecto, sí, me di cuenta de eso. Entonces, precisamente es a lo que voy. El líder precisamente puede hacer esa lectura de juego, puede disfrutar del partido, pero no está pensando en que en la mayoría de a lo mejor 11,000 personas que estaban viendo el partido, donde están cotorreando, donde están gritando, donde si la falló, están reclamando al árbitro, sino tú estás viendo técnicamente y estratégicamente qué está lo que está sucediendo. El líder lo hace, obviamente, con los equipos de trabajo, con las instituciones, y a final de cuentas, en el creo que nosotros, pues en algún momento, en otros tiempos, en aquellos ayeres ya lo realizábamos, ¿no? Primero que nada, te felicito por tomarte ese tiempo con tu niña. A veces el trabajo de ambos, porque lo que hace también es un trabajo, no permite que tengan estos tiempos para ustedes. Y qué padre, qué maravilloso que se dieron esa oportunidad. Y que además están compartiendo un momento muy íntimo como padre-hija que es muy relevante porque también es lo que hacemos todo el tiempo, no necesariamente con nuestros hijos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, algo que muchas personas coinciden, yo creo que así como eres como el Whiskas, ¿no? Nueve gatos prefieren Whiskas.
9 de cada 10 personas que les preguntamos, ¿tú qué opinas de Edgar? Dicen que les diste sabios consejos y tú a lo mejor no lo recuerdas con detalle o no tienes claridad de esos sabios consejos. Es eso, tanto el ya éramos lo que somos y aún no lo sabíamos. Hoy me estás diciendo, desde el lector de circunstancias, que estás con tu hija, que además es capitana del equipo o lo fue, analizando un juego, es decir, leyendo un juego y separándose del estadio donde todo el mundo está disfrutando el juego o embriagándose o buscando pleito, mientras ustedes están analizando, analizando, analizando. Y a lo mejor, perdón por regresar un poquito otra vez a los videojuegos, pero a mí me gustaba estar en la bola viendo cómo jugaban los demás. Ujú. Y repito, mientras unos estábamos, yo me acuerdo mucho que volteaba a ver las manos de los jugadores y veía qué botones presionaban y qué pasaba cuando presionaban esos botones. Ujú. Es eso, o sea, es, eh, yo a lo mejor le pongo ya otro nombre y ahorita voy a decir por qué. Yo le digo la temperatura de la situación. Sí, sí, el propio ambiente. Y en efecto, como tú lo dices, cuando estabas viendo a los otros chicos, pues incluso también veías su propia estrategia, su propio juego, qué peleador utilizaban, qué es lo que realmente, en qué se basaban, ¿no? Había algunos muy, muy técnicos y en efecto se sabían muchos combos y otros nada más agarraban y puro abuken, abuken. Te Esa era trababan, su te máxima trababan. defensa, ¿no? Entonces, pero fíjate, o sea, cómo hasta el cómo juegas un videojuego también expresa el cómo eres en la vida, ¿no? Mucho. Retomo el tema de la temperatura. Mm, voy a citar un par de ejemplos y voy a mencionar algo que sucedió en la semana. He tomado este psicódromo para ir platicando lo que pasa en la semana. Ok, Claro. ¿cuáles son esos ejemplos? El primero, cuando organicé mi primer congreso de psicología con mi primer generación que tuve de psicólogos, eh, muy joven, recién egresado de la carrera, casi casi. Me acuerdo que les dije a los muchachos, señores, nos vamos a preparar para lo mero, mero bueno, es decir, mientras ustedes apenas van a dar la bienvenida en un congreso, yo ya estoy pensando en el congreso del año que viene. Eso a mí me da la oportunidad de estar tranquilo y en paz y les voy a pedir que hagamos juntos un trato en el cual en en estos 3 días de trabajo, nadie va a tomar personal nada y todos tenemos que aguantar vara. ¿A qué me refiero? Yo les voy a hablar fuerte. Seguramente nos vamos a elevar en ánimos todos. Nos vamos a poner muy tensos. Se va a poner de a peso todo lo que tengamos que hacer, pero siempre con la mejor sonrisa, siempre con la mejor actitud. Y si sienten que se desvanecen, sálganse, tómense 5 minutos y regresen. Pero no los quiero ver haciendo escenas en frente de todos nuestros invitados. Claro. Y creo que era bueno, ¿no? Es la parte de la temperatura, a eso me refiero, al ambiente, al clima. Ujú, ujú. No lo dejo ahí, lo avanzo más hacia adelante. Eh, um, Estamos, como decía yo, ya en la parte final, ¿no? En la musiquita de modo rápido del Mario acá. Y desde hace 2 meses le dije al equipo, señores, va a llegar el momento en el que vamos a estar todos aguas, no comprometan su salud, ni tampoco nos vamos unos de otros. Naturalmente,
naturalmente cada quien lleva su ritmo. No puedo decir que me hicieron caso o no, pero las cosas se ven y ahí lo dejo, ¿no? Para no entrar en detalles. Esa reserva a mí me permite tener la energía hoy porque mañana vamos a volver a empezar. No estar cansado. O sea, yo hoy sí, incluso por eso iniciamos un poquito diferido la transmisión. Tengo cosas que hacer, pero sin embargo ahí vamos, ¿no? Las transmisiones de la mañana sí me disculpan bastante, mis conductoras, las titulares de los dos programas. Ellas fueron solas, yo estuve atrás, tras Ah, no, pero, bambalinas. pero ellas ya de por sí van solas. Sí, 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 sí. Bueno, ese es el segundo de contexto. Voy a lo que sucedió en la semana. En la semana, hablando de ya éramos lo que somos y aún no lo sabíamos, combinando todos los puntos, fíjate que nos invitan muy de sorpresa, pero muy de sorpresa, el lunes o el martes quizá, a dar una conferencia a un Cebetis. Ujú. Se me hizo bien extraño, pero dije, ok, no levantes la mano, espérate, no te abalances sobre lo que te gusta, aguanta, aguanta, aguanta. Pregunto persona uno, ya sabía la respuesta, pregunto a la persona 2, ya sabía la respuesta. Ok, si la persona uno y 2 dijeron que había una respuesta, ahora sí entra el tío Posilgas a salvar la situación. Después me arrepentí, no te miento, porque había que preparar, era un tema, digamos, no es de mi expertise, pero no hay nada que no se aprenda y que no puedas trabajar si lo preparas adecuadamente. Entonces Ya, busqué y aparte sabemos que te gusta meterte. totalmente, ¿no? Total que le perdí un poquito el gusto al sueño y un poquito el gusto a la comida. Y el tema originalmente se llamaba clima laboral. Dije, uff, papá, si de eso ando buscando y ando pidiendo mi limosna. Pero haciendo el análisis de los documentos y todo lo que me encontré en internet y este, por ahí un par de encuestas y datos y con esta locura que traigo de querer hacer mi charla TED, apliqué mi fórmula Maxwell, que pongo mi método Maxwell y que empiezo a hacer mi guión, que en realidad el guión era una pauta, no hice como tal un discurso. Bueno, aquí voy. Llega el momento y cambié el título de clima laboral por trabajar con propósito. Cuando llego al Cebetis, se preocupan. Oiga, su diploma dice clima laboral. No te preocupes, no pasa nada. Que diga clima laboral. Vamos a laboral, pero el tema lo cambié de último momento. Se llama trabajar con propósito y te prometo que al terminar verás qué tiene que ver esto con el clima laboral. Así como que dame chance, ¿no? Sí. Bueno, palabras más, palabras menos. Ahí tienes a tu tío que empieza. Eh, Tres preguntas. Y esto es la base de todo. Primera pregunta. ¿Por qué elegiste tu profesión? ¿Iba dirigido para docentes, para administrativos? ¿Por qué elegiste tu profesión? Segunda pregunta. ¿Por qué elegiste trabajar aquí, en este lugar? Y la tercera pregunta. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Con ese punto de partida empezamos a ir, estaban sacados de onda, luego les puse por allí un son jarocho con una picardía que aparentemente no tenía nada que ver. Después empezamos a hablar de liderazgo,
Luego nos fuimos a los datos duros de la encuesta, a la parte de involucramiento, los elementos de qué es trabajar con propósito. Y dentro del propósito hicimos un ejercicio sobre gratitud. Y cuando llegamos al punto de la gratitud, amigo, mira, era un antes y un después. La carita que yo vi antes de desconcierto de este tipo, qué y a qué vino a hablarnos, al momento de que están con el ejercicio, ahora sí que se hizo el silencio total, atención plena, prácticamente les aplicamos el mindfulness y ahí les dejamos el mensaje. El mensaje es muy sencillo. Y aquí ya estoy quemando la conferencia, pero esta posilga y se vale. El mensaje es muy sencillo. Punto número 1. Nadie te trajo a fuerza a trabajar a donde estás en este momento. Entonces, si tú no te sientes a gusto, tienes la misma libertad de regresarte por donde veniste, porque tiene que tener un propósito tu existencia. Y tu propósito tiene que estar demostrado. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2. No tienes por qué ponerle el pie a los demás. Si tú estás enfocado en ti, si tú sabes lo que quieres, si tú sabes lo que vales, si tú sabes lo que tienes que hacer, no tienes por qué ponerle el pie a los demás. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con la responsabilidad individual. Tenemos que hacer que las cosas sucedan, pero tenemos que nosotros ser los promotores del cambio. No esperar a que un departamento me cambie la existencia, porque eso no va a suceder. Jamás. Nunca en la vida. Y quedaron conformes. Se acercaron algunos conmigo, me dijeron que les hacía falta. eh, Agradecieron mucho la forma en cómo se abordó. Digo, aquí lo resumí bastante. Obviamente, pues va con un timing, va con una experiencia de vida. Y yo me sentí muy satisfecho porque hice lo que más me gusta, compartir, compartir lo que he aprendido durante estos años. Y que cuando compartes sigues aprendiendo, a final de cuentas. Mucho, mucho. Sí, sí. Pues tal vez eso es importante. Fíjate que precisamente ahorita hablando de este momento, pues también identifico esas personas que andan perdidas en su, digo, uno mismo a veces anda perdido, ¿no? No tanto en el lugar, sino en ese lugar realmente qué puedo aportar. Yo comentaba hace algún tiempo y decía yo, tal vez esto no se lo tendré yo que decir a mi superior, pero pues se lo estoy diciendo, así tal cual lo dije. Y dije, el día que yo ya no vea algo por hacer aquí, entonces pues yo ya no tendré que estar aquí. Claro, Así lo dije, y así tal cual lo dije, y lo dije, y de manera sincera, tal vez yo no lo tendría que decir, pero lo digo, o sea, lo digo porque esa es mi forma o mi estilo de cuando trabajo. Lo digo porque precisamente llevo ya unas semanas o mes, 2 meses, que como tú sabes, dejé una escuela de dar clases que llevaba yo 16 años continuos, todos, por lo menos entre semana, pero después todos los sábados era levantarse temprano. Pasaron épocas interesantes porque era cuando todavía tenía mi banda de rock y ensayaba o tocaba y era llegar a 5 de la mañana y de ahí vete a dar clase y ahí cumplía, ¿no? Pero llegó el momento en el que dije, ya no le veo para más, ya no le veo para más. 2, 3 años, yo ya no estoy viendo un crecimiento, yo ya no estoy viendo que aquí, el tiempo que estoy aquí, pueda aportar algo más. Sí podía yo aportar a los alumnos, o por lo menos ellos me decían, pero yo ya no podía ver un crecimiento, ¿no? Y entonces es por eso que dices, adiós.
Y a veces las personas no te lo entienden. A veces las personas desde su propia perspectiva dicen, pero ¿por qué? ¿No? O sea, a lo mejor estás cómodo, dominas los temas, sí, pero yo ya no estoy viendo ese crecimiento y entonces ya para qué, si no te voy a poder así, a ti institución, a ti grupo, a ti como persona, ya no puedo aportarte. Y si ya no te puedo aportar, ¿para qué estoy aquí? Yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Y creo que puedo estar ganando más tiempo en levantarme tarde ese día. Sí, y mira que no es invitar a la gente a que renuncie a su trabajo, porque también un poquito entre la charla y la broma les decía, ok, ¿yo por qué vengo a trabajar todos los días? Pues es sencillo. Los, los agentes de cobranza de Coppel me quieren mucho y todos los días me hablan para saludarme, a ver qué tal amanecí, cómo estoy, ¿no? Y eso me da mucha satisfacción porque además creamos empleos, ¿no? Hay un call center y les pagan un sueldo. O sea, vamos, fíjate. Esto es un buen punto. Muchas veces no queremos cambiar, hablando de la zona de confort, tanto por las comodidades que tenemos como por las incomodidades que tenemos. Eh, um, ¿A qué me refiero con las incomodidades? Las comodidades creo que quedan bastante claras. Incomodidades. Tengo deudas. Este, mm, nada más que pase tal evento. Eh, y nos vamos poniendo como los límites, ¿no? Sí, Sí, pero no puedo hacer esto hasta que pase aquello. Caramba, un día la vida te va a tomar por sorpresa, no es te va a que, avisar. perdón que te interrumpa, yo te decía, me decían los alumnos que tomaba yo, ¿no? O sea, porque en esos 16 años una característica era la mayoría me tocó desde primero darles clase hasta que salían y todavía me tocaba su ceremonia de titulación, ¿no? O sea, de principio a fin. Y era muy padre. Entonces, en los últimos años, era casi, casi como tal vez ya un cierto desgaste, repito, institucional y todo esto. Y me decían los chicos, no, es que nada más nosotros salimos y ahora sí ya. Y yo decía, sí. Y venía otro grupo y me decía exactamente lo mismo. No, es que nada más nosotros y ya deja de dar clase. Y dije, Es que, o sea, van a venir más grupos y es lo mismo. Entonces, Y dónde precisamente, quedas tú? exacto. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, a lo mejor me quiero levantar temprano los sábados, digo, tarde los sábados. O sea, repito, a lo mejor para algunas personas dirán, es poco tiempo. A lo mejor hay personas que han trabajado 20, 30 años en el mismo lugar. Yo trabajé 16 años todos los sábados levantándome temprano para dar clases y afortunadamente es un gusto y es un orgullo, así como tú en muchas instituciones que has estado colaborado, pero sinceramente llega un momento en el que sí dices ya, aquí, ah, ¿sabes qué? Ya. Otra institución, y lo quiero comentar, otra institución, estuve 3 meses haciendo nada, 3 meses, no haciendo nada. Y di las gracias. ¿Pero cómo? O sea, cuando he contado, ¿pero cómo que? Porque estaba yo esperando que se aprobaran unos reboes, porque no llegaban el resto de las personas, porque únicamente se estaba rentando el edificio y yo tenía que estarlo casi cuidando, y yo moría del aburrimiento por no hacer nada más que estar ahí como velador. O sea, literal, yo dije, gracias, pero ¿por qué te vas? Porque ya no me aguanto yo aquí, ¿no? Claro. Y si no tienes algo que hacer, y si no tienes algo que, siempre esa parte que tú dices, algún recorrido, ¿no? Ay, aquí si le movieras tantito, ay, aquí si le haces esto, ay, aquí. El día que ya no veas eso en una institución donde estés colaborando para un salón de clases, el día que ya no es tu tiempo ahí. Y pasa, ¿eh? Pasa. Fíjate, he tenido como algunos momentos de insight en estas semanas, donde
incluso platicaba con mi encargado de centros, talleres y laboratorios y le decía, oye, casi siempre donde estoy andamos arrastrando bancas. ¿Por qué lo dice, maestro? Y me acordé de la cantidad de bancas que he movido en mi vida o que se han movido en mis tiempos. Pero pueden, están. A lo mejor me gusta, no sé, pero es como en la pandemia. A la gente que en la pandemia no le metió un arreglo, por mínimo que fuera, a su casa, es porque no se quedó en su casa a habitarla. Pero estás ahí, estás atento, estás presente, estás viendo qué hace falta, pues arréglalo. Así de sencillo. Ya, quítatelo de encima. Yo a veces, hablando Y si precisamente no lo de, descompones y lo vuelves a arreglar. hablando precisamente de ser aferrado es eso. O sea, piensa uno y no se te sale la idea de la cabeza hasta que lo hiciste, ¿no? Y así es con todo. Fíjate, lejos de querer regañar a las personas en esta cuestión del clima laboral, cuando antes presenté y tuve la fortuna de presentarlo dos veces, una en la mañana y otra en la tarde, eh, no los regañé, pero fui muy claro en el mensaje y me acuerdo que les dije algo, les dije, miren, eh, ¿qué opinan ustedes de un buen líder? Ya me dicen, y de un malo también me dicen. ¿Y si ustedes estuvieran en su lugar, ustedes qué harían? Y se quedan pensando, ¿no? Digo, porque les voy a decir algo. El 80% de las cosas que yo resuelvo se resuelven con un no determinante, rotundo, que no deja abierta la puerta para la negociación y que sí te lo puedo explicar con lujo de detalle si lo necesitas. Pero el 80% de las decisiones que tomo es no. El 20% es sí. Y la gente cuando le dices que no, se enfada. Todos buscamos el sí. O como me decías cuando estabas por acá, ¿no? Ay, ternurita, ¿no? Traes las ganas de comerte el mundo. Hágale. A ver, hágale. Es que es eso, amigo. O sea, mira, ¿cuántas iniciativas llegan a la mesa? ¿Cuántas? Muchísimas. Buenas ideas y nos alborotamos y somos del tipo de personas que apenas nos dicen y ya estamos caminando haciéndolo. A ver, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde tope. Sí, pero al final del camino te quedas solo, la gente corre para lo oscuro y tú ya tienes la responsabilidad encima y el chamaco atravesado y lo tienes que hacer bien porque aparte tu nivel de autoexigencia te lleva a que lo tienes que hacer bien o de plano no lo haces nunca. Sí, y digo, afortunadamente, a veces dices, ay, como que estos tiempos están muy aburridos, hay que meterle algo, ¿no? Y haces una actividad y afortunadamente todo sale bien o sale súper bien, o sea, sale mejor de lo que tú creías, pero ese súper mejor que de lo que tú creías significa una responsabilidad del 200% que ni siquiera tenías. Y entonces es cuando dices, ay, ¿para qué le moví? ¿No? O sea, si podía estar bien Allá relax no. en estos tiempos, no, el gusto por hacer las cosas, ¿no? Allá anda uno de creativo. Fíjate, en estos días, no me acuerdo si ayer o antier, estaba escuchando los episodios que grabamos para Eureka Podcast. Tenemos dos, pero en realidad están cargados cuatro. Uno es el con el que hiciste el apadrinamiento de Eureka, donde nos enfocamos en tu vida como DJ, en tu vida como padre de familia, como líder que eres, y hablamos de cosas muy, muy padres sobre eso. Yo creo que la parte más sensible de ese video fue cuando
mencionas que todo lo que eres es lo que le vas a heredar a Abril, ¿no? Más allá de todo lo que haces o todo lo que generes, todo lo que eres lo vas a heredar a la niña. En el segundo episodio, eh, cargué esa entrevista que me hiciste tú desde el original Psicódromo, en el episodio uno donde me pedías que fuera el padrino de Psicódromo, que si nos vamos cronológicamente hablando, Psicódromo fue antes que todo. Este, y pues ahí yo en padrino, ¿no? Ahí dándomelas de todas puedo y encontrando el hilo negro en la pandemia. Este, ahí se trató de mí. En el tercer episodio hablamos nuevamente de ti, pero no solo de ti, sino hablamos de Eros y Psique. Y al hablar de Eros y Psique, indiscutiblemente llegamos a Ágora, la comunidad académica de Ágora, y indiscutiblemente llegamos a ese congreso de psicología internacional y invitaste a tu amigo Gabriel, que se organizó en Ágora y que es la antesala del Posil Congreso, Ujú. con los dominicanos y todo eso. Y el cuarto episodio que tenemos cargado allí es Lector de Circunstancias, precisamente nuestra participación del segundo Posil Congreso, y le advertimos a la audiencia posilguera que se está cocinando Lector de Circunstancias 2 y amenazamos que llegue como Rocky, como llegue como hasta el 8. Ah, ya todo rookie, ¿no? Al baile a los Rocky. Así es, así es, pues un resumen de lo que se ha hecho, de lo que a final de cuentas, sin ninguna remuneración económica, pero sí con una ganancia completa, porque al parejo de hacer estas actividades, se nos ha ido sumando de manera laboral, nos hemos proyectado de manera, pues, con nuestros grupos, ¿no? Con nuestra gente que nos conoce, o sea, nos permite vernos desde otra perspectiva. Y repito e insisto, no ganamos un solo centavo por alguna transmisión, pero ganamos mucho más con cada uno de los proyectos, porque conocen parte y hemos hecho que conozcan parte de otras personas. Y tampoco cobramos por asesorar. No, es ¿Mm? que bueno, ya es otro tema. Es que es importante mencionarlo porque no vaya a ser por ahí que después vayan a querer lucrar y que los tíos posírgas cobran y que cobraron por tanto y nos vayan a querer facturar en el gobierno. Ni ganamos por estas transmisiones dinero, ni le cobramos a la gente por darle la mentoría para que lleven sus propios proyectos. Lo hacemos, ¿por qué? Por el gusto de hacer psicología, ¿verdad? Afortunadamente, y afortunadamente, ahorita que ya sacas ese tema, que obviamente no vamos a hablar a profundidad, pues es bien interesante, ¿no? Cuando se ve que se reproducen estos modelos, digo, no sabemos que no somos los únicos, pero sabemos que somos una fuente de inspiración porque hemos sido cercanamente, pues, pues ahí forma de emular, ¿no? Pues es que ya éramos lo que somos, que aún no lo sabíamos, amigo. Así de Pues, sencillo. ¿tienes transmisión ahorita? Sí, sí, ya vamos por el 169 de Eros, y sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues muchas felicidades, amigo. Muchas gracias. Este Tú fue también el por el 100, vas por episodio. el 100. Está reservándose, está reservándose. Todavía no lo defino. Ya te hice por ahí una propuesta. Ahí no me has dicho si sí o si no. Ah, no, sí. Entonces, No hay piénsalo. necesidad, Eh, se pide y se hace. bueno, pues entonces ya está. Ya está. Nada más hay que ponerle fecha. Déjame que termine de pasar los arranques y el trago amargo. Tan, taran, tan, Y tan, tan, taran, tan, tan. sí, sí, totalmente. Totalmente, pues entonces ya éramos lo que somos.
Aún no lo sabíamos. Y este es el episodio número 4 de Psicódromo. Vamos por el quinto, no hay quinto malo. El título del episodio número 5 es sorpresa. Ya lo verán publicado en el cartel. Muchísimas gracias a los que se estuvieron conectando, a los que nos siguieron, a los que nos escuchan en la grabación. Nosotros somos los tíos Posilgas y no andábamos muertos, andábamos de parranda.